El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Era una mañana de marzo del año 2009 en el distrito de Moratalaz, cuando el silencio denso de un piso en la calle Pico de Los Artilleros se vio roto por el giro de una llave en la cerradura. Una mujer dedicada a las labores del hogar entraba como cada jornada sin imaginar que aquel aire viciado guardaba el último aliento de Juan Gil. Al avanzar por el pasillo, el presentimiento de que algo no marchaba bien se hizo carne al encontrar al propietario de la vivienda sobre su lecho sumido en una agonía que la ciencia inicial no supo descifrar. Juan Gil, un hombre que regentaba una frutería y un bar, yacía desnudo con una extraña espuma brotando de sus labios, como si su propio cuerpo hubiera decidido revelarse desde las entrañas. Los servicios de emergencia acudieron con la premura de quien busca salvar una vida, pero solo pudieron certificar que el corazón de aquel hombre de 63 años había dejado de latir. En un primer momento las sombras de la enfermedad previa de Juan empañaron la vista de los médicos, pues padecía de los bronquios y los pulmones, lo que llevó a pensar en una muerte natural por edema agudo de pulmón. Sin embargo, el instinto de los agentes del Grupo Quinto de Homicidios no se dejó seducir por lo obvio. Observaron la escena con ojos de cazador y notaron que aquel desorden no era fruto de un descuido cotidiano, sino de un registro minucioso. Faltaban ordenadores, cámaras de fotos, relojes y el dinero en efectivo que cualquier hombre de negocios guarda tras su puerta. Fue entonces cuando la sospecha de una muerte provocada empezó a tomar forma en las mentes de los investigadores. La autopsia reveló que en el torrente sanguíneo de la víctima navegaban dos sustancias ajenas a su voluntad, la doxilamina y el clonazepam, mezcladas con el veneno social del alcohol. Esta combinación letal, diseñada para anular la consciencia y sumir al hombre en un sueño del que no regresaría, era la firma de un crimen silencioso conocido en los bajos fondos como el beso del sueño. Los agentes reconstruyeron las últimas horas de Juan Gil y sus pasos les llevaron a un local del Paseo de la Habana donde los hombres de cierta edad buscaban consuelo en la noche. Allí una camarera recordó haber visto a Juan con su educación habitual charlando con mujeres que buscaban clientes. Entre los testimonios apareció la figura de un portero que vio llegar al hombre solo en su coche, pero la policía teorizó con acierto que la acompañante aguardaba en las sombras fuera del alcance de las cámaras y los ojos ajenos. Las huellas dactilares se convirtieron en los testigos mudos de aquel drama. La policía científica desplegó su arsenal de reactivos y sobre una botella de ron y un vaso encontró la marca dactilar de una mujer que ya figuraba en los archivos por su pasado turbulento. Se trataba de Verónica Elizabeth Prado Mera, una mujer de origen ecuatoriano que habitaba en España sin los papeles que la ley exige. Los investigadores no se precipitaron, pues sabían que una huella solo indicaba presencia, pero no necesariamente culpabilidad en la muerte. Así comenzaron a tirar de un hilo que les llevó 2 años atrás en el tiempo hasta el barrio de Salamanca. En abril del año 2007 un hombre llamado Jesús Cifuentes había perdido la vida en circunstancias idénticas, mientras su amigo Antonio despertaba aturdido tras una noche de fiesta con 2 mujeres latinas. Antonio recordó cómo aquellas mujeres sirvieron las copas mientras él ponía música y cómo después el mundo se borró de su memoria hasta despertar junto al cadáver de su compañero. En aquel piso del pasado también aparecieron las huellas de Verónica Prado junto a las de otra mujer llamada Elsa Venus Toledo. La red se iba cerrando sobre la depredadora que elegía a sus presas entre hombres maduros y confiados. La investigación reveló que Verónica procedía de Guayaquil, una ciudad donde la técnica de los dulces sueños era una epidemia que desvalijaba a incautos en centros de diversión nocturna. La mujer poseía un carácter frío y calculador, carente de cualquier atisbo de empatía hacia quienes dejaba agonizando tras robarles hasta el último céntimo. Mientras la policía vigilaba sus movimientos, Verónica no cesaba en su actividad criminal. El 1 de mayo del año 2009, en la localidad de Alcalá de Henares, Isidoro Rioja, un hombre de 64 años fue hallado por su hijo en estado de inconsciencia absoluta. La escena volvía a repetirse: la casa revuelta, la víctima drogada y la ausencia de objetos de valor. Isidoro salvó la vida por el azar de ser encontrado a tiempo, pero Verónica cometió errores que serían su perdición. Las cámaras de seguridad de la empresa de transporte de Isidoro la grabaron saliendo con una maleta llena de botín y un taxi la recogió, dejando un rastro que los agentes no tardarían en seguir. El testimonio del taxista fue la pieza final del rompecabezas. Los 2 equipos de investigación de Madrid y Alcalá unieron sus fuerzas para montar un dispositivo de vigilancia continua sobre el domicilio de la sospechosa.
La llamaban la troncha en el argot policial, una espera tensa bajo el sol y la luna aguardando el momento en que la fiera saliera de su madriguera. El 29 de mayo de aquel año 2009 vieron salir a Verónica y a su pareja vestidas para la caza, con pelucas, faldas cortas y un maquillaje que ocultaba sus verdaderas intenciones. Los agentes procedieron a la detención y en un registro superficial una funcionaria encontró bajo la ropa interior de Verónica 4 pequeñas bolsas que contenían un líquido azulado. Aquel era el elixir del olvido, la mezcla de sedantes lista para ser vertida en la próxima copa. En el registro posterior de su vivienda aparecieron los despojos de sus víctimas, relojes, ordenadores y los medicamentos que traía desde Sudamérica para elaborar su veneno. El perfil de Verónica Prado emergió entonces con toda su oscuridad. Era una mujer que desde su llegada a España no conocía otro oficio que el de la seducción interesada y el robo. Su frialdad ante los interrogatorios era tal que no dudaba en reconocer los robos, pero negaba con descaro cualquier intención de matar, alegando que solo buscaba que sus víctimas durmieran. Sin embargo, la ciencia forense fue implacable al demostrar que las dosis que suministraba superaban hasta 23 veces las cantidades recomendadas, convirtiendo un sedante en una sentencia de muerte. Durante el juicio que comenzó en octubre del año 2010, la mirada gélida de Verónica se enfrentó a los testimonios de los supervivientes y a la evidencia de su pasado en Ecuador, donde ya había sido detenida por hechos similares antes de huir hacia Europa. Nadia, una antigua compañera de piso, relató cómo Verónica celebraba sus éxitos y cómo, al enterarse de que alguno de los hombres había muerto, su única respuesta era la indiferencia más absoluta. El caso de Jesús Cifuentes, el hombre muerto en 2007, no pudo ser probado como asesinato, pues su cuerpo había sido incinerado, borrando las pruebas químicas de su martirio, pero el robo violento quedó acreditado por las huellas indelebles. Verónica Prado Mera fue condenada a 29 años de prisión por un asesinato, un homicidio frustrado y varios robos con violencia. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia meses después, cerrando así un capítulo de terror silencioso en las noches madrileñas. A pesar de la condena, la mujer nunca mostró arrepentimiento alguno, manteniendo esa máscara de psicopatía que la definía como un ser que encarnaba la maldad más pura. La historia de Juan Gil, Jesús Cifuentes e Isidoro Rioja quedó grabada en los anales de la criminología española, como el recordatorio de que tras un beso o una sonrisa puede esconderse un abismo de codicia y muerte. Verónica cumple sus días en la cárcel de Topas en Salamanca, viendo pasar los años mientras el mundo exterior la olvida, pero las familias de quienes no despertaron de aquel sueño impuesto llevan consigo la herida abierta de una injusticia que solo la persistencia policial logró aplacar en parte. El relato de estos crímenes nos habla de la vulnerabilidad del ser humano y de cómo el instinto de unos pocos agentes pudo desentrañar una trama que de otro modo se habría perdido en la bruma de las muertes naturales. La ciencia y la paciencia se aliaron para poner nombre y apellidos a la mujer que convertía la noche en un cementerio de voluntades anuladas. A día de hoy todavía se sospecha que existen otras víctimas que, por vergüenza o por el destino final de la muerte, nunca llegaron a denunciar las caricias letales de la envenenadora. La justicia fue lenta, pero llegó para Juan Gil, aquel frutero de Moratalaz que solo buscaba un poco de compañía y encontró el final de sus días en un vaso servido por la mano de la traición. El destino de Verónica Prado es ahora el silencio de los muros de piedra, lejos de las luces de neón y los bares, donde antaño reinaba con su veneno azul oculto entre las ropas. Así termina la crónica de una depredadora que no conocía fronteras ni piedad y cuya historia queda aquí escrita, para que la memoria no permita que otros caigan en la misma red de seda y químicos. El comentario de este caso nos invita a reflexionar sobre la oscuridad que puede habitar en el alma humana y la incansable labor de quienes dedican su vida a perseguir la sombra de la verdad. La justicia española, con todas sus garantías, logró demostrar que tras la espuma en los labios de Juan Gil no había un fallo del cuerpo, sino la mano ejecutora de una mujer que vendía el sueño a cambio de la vida misma. En la actualidad, Verónica sigue solicitando ser trasladada a su país natal, buscando quizás una benevolencia que ella nunca otorgó a sus presas, pero el peso de sus actos la mantiene anclada a la tierra donde sembró el dolor. La memoria de las víctimas permanece viva en cada folio de aquel atestado policial que comenzó con una llamada desesperada desde la calle Pico de los Artilleros y terminó con una condena ejemplar que puso fin a la carrera de la dama del beso del sueño. En los pasillos de las comisarías de homicidios todavía se cuenta su historia como el ejemplo perfecto de por qué no hay que dar nada por sentado cuando la muerte se presenta sin invitación clara.
La meticulosidad de los agentes que buscaron más allá de lo evidente salvó a otros muchos de caer en las garras de Verónica, pues es seguro que de no haber sido capturada aquella noche de mayo su lista de ausentes habría seguido creciendo bajo el amparo de la impunidad. El veneno azul que portaba en su pecho fue la prueba irrefutable de una voluntad homicida disfrazada de hurto. Cada gota de aquella mezcla de doxilamina y clonazepam era un clavo más en el ataúd de su libertad. La sociedad madrileña pudo respirar tranquila al saber que la mujer que acechaba en los locales de moda ya no volvería a caminar por sus calles buscando víctimas de cabellos canos y corazones confiados. La historia de Verónica Prado Mera es un recordatorio de que la maldad no siempre grita, a veces susurra y ofrece una copa antes de apagar la luz para siempre. La labor del Grupo Quinto de Homicidios y de la Policía de Alcalá de Henares fue un ejemplo de coordinación y tenacidad que permitió que hoy podamos narrar estos hechos con la certeza de que el culpable recibió su castigo. Juan Gil descanse en paz en la tierra que lo vio trabajar mientras su verdugo cuenta los días que faltan para el año 2034, cuando la ley le permita volver a ver el cielo sin rejas, aunque el peso de su pasado la acompañará más allá de cualquier frontera. La frialdad de su alma quedó retratada en cada gesto durante el juicio, donde ni una sola lágrima de pesar asomó a sus ojos, demostrando que para algunos la vida ajena no tiene más valor que el de un reloj de oro o un puñado de billetes. La crónica de estos hechos es el testamento de una época donde la sumisión química empezó a mostrar su cara más amarga y letal, obligando a las autoridades y a los ciudadanos a estar más alertas que nunca ante los peligros que acechan en la penumbra del ocio nocturno. El beso del sueño dejó de ser un mito de los bajos fondos para convertirse en una realidad judicial que condenó a una mujer a pasar casi 3 décadas de su vida en la soledad de una celda. La justicia se impuso sobre la codicia y la verdad sobre la mentira de una muerte natural que estuvo a punto de quedar sin castigo. El nombre de Verónica Prado quedará ligado para siempre al dolor de aquellas familias que vieron cómo sus seres queridos eran borrados del mapa por el simple hecho de haber cruzado su mirada con la de una depredadora sin escrúpulos. El relato concluye aquí, en el distrito de Moratalaz, donde todo empezó y donde hoy reina la paz que aquel marzo de 2009 fue arrebatada por la codicia y el veneno. Las sombras se han disipado y solo queda la palabra escrita como testigo de lo que nunca debió suceder, pero que, gracias al esfuerzo de unos pocos, no quedó en el olvido de los expedientes sin resolver. La historia de Juan Gil es la historia de todas las víctimas de la sumisión química, una advertencia y una elegía que resuena en las paredes de este espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La vida continúa, pero el eco de aquel crimen todavía resuena como un recordatorio de que la justicia, aunque a veces parezca dormir, siempre termina por despertar para reclamar lo que es suyo. Verónica Prado Mera, la mujer de los ojos gélidos y el veneno azul, es ahora solo un número en una prisión de Castilla, el final lógico para quien decidió que la vida de los demás era una mercancía que se podía comprar con una copa y un beso letal. El caso del crimen de Juan Gil se cierra con este relato que busca honrar a quienes sufrieron la violencia de una mente que no conocía el significado de la palabra humanidad. Que estas palabras sirvan para recordar que la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando se intenta ocultar tras la espuma de la muerte y el silencio de una noche de engaños. La Policía de Madrid y Alcalá de Henares, con su trabajo incansable, demostraron que no hay crimen perfecto cuando se enfrenta a la voluntad de acero de quienes buscan la justicia por encima de todo. El legado de esta investigación es la seguridad de saber que los depredadores, por muy silenciosos que sean, siempre dejan un rastro que los ojos del deber sabrán encontrar. Terminamos este viaje por los pasillos oscuros de la mente criminal con la esperanza de que la luz de la verdad siga iluminando el camino de quienes buscan respuestas ante el misterio de la vida y el dolor de la pérdida injusta. Al final, espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.